Las 7 armaduras de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 14 al 18 dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. En el recorrido bíblico que estamos haciendo durante este año 2025, con la serie Temas Bíblicos en Conjunto, llegamos a la carta a los Efesios, en donde encontramos las 7 armaduras de Dios que se describen específicamente en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Así que ese será nuestro tema en el día de hoy. El apóstol enumera cuál es todo el apertrechamiento necesario que cada creyente debe aprovisionarse para ir contra el mal sobrenatural que lo amenaza. Cuando leemos Efesios 6, los versículos 14 al 17, podemos identificar de manera estricta solamente unas 6 piezas en la figura del soldado romano que Pablo usa como metáfora de la armadura de Dios que necesita el cristiano. Estamos hablando del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Pero cuando llegamos a Efesios 6:18 nos damos cuenta que ninguna de estas armas funcionaría sin el recurso extraordinario de la oración. De modo que es necesario incluir la oración entre las armaduras que necesita el cristiano para la guerra espiritual que está destinado a luchar cada día y durante toda su vida. Y por ese motivo entonces hablamos de las 7 armaduras de Dios. Cuando Pablo estuvo preso en Roma por causa del Evangelio, él tenía un arresto domiciliario y estaba custodiado por un soldado romano, el cual estaba vestido con toda su parafernalia militar. Así que cuando él estaba escribiendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, tenía el soldado a la vista. Cuando llega el punto en su carta en el que tiene que hablar sobre la guerra espiritual del cristiano, entonces le pareció muy atinado utilizar como ejemplo al soldado que tenía enfrente para hacer una descripción detallada de su tema. De modo que, utilizando los elementos físicos de un soldado, el apóstol habla sobre los elementos espirituales que necesita el cristiano en una guerra espiritual no convencional. Así que lo ilustra con cosas comunes que sus lectores podían entender. Y hemos identificado en el pasaje 3 tipos de armaduras: las armaduras defensivas, las armaduras ofensivas y las armaduras estratégicas o de sostenimiento. Hablaremos primero sobre las armaduras defensivas, que son la mayoría. Nos referimos al cinturón, la coraza, el calzado y el escudo. Luego veremos las armaduras ofensivas, que en este caso es solo una, que es la espada del Espíritu. Y finalmente veremos las armaduras estratégicas o de sostenimiento, o sea, el yelmo de la salvación y la oración en el Espíritu. Veamos primero las armaduras defensivas, que sirven para la protección personal y para la estabilidad espiritual. Estas piezas están diseñadas para proteger al soldado de los ataques de su oponente.
En el caso del cristiano, estas serían armas espirituales para proteger al creyente de los ataques espirituales de nuestro oponente por excelencia, que es el diablo. Estas armaduras proporcionan solidez, resistencia y cobertura al cristiano. En total son descritas 4 piezas clave de toda esta armadura. Primeramente, hablemos sobre el cinturón de la verdad. El cinturón rodeaba el abdomen del soldado y sostenía toda su armadura. Y así le brindaba estabilidad y seguridad a la hora de enfrentarse al enemigo. En la parábola del siervo vigilante, Jesús hizo referencia a esta misma figura. Dice la Escritura: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Lucas capítulo 12, versículos 35 y 36. En el caso del cristiano, cuando el apóstol habla sobre el cinturón de la verdad, indudablemente que se está refiriendo a la verdad de Dios que ha sido revelada en las Sagradas Escrituras y que debe ser del conocimiento del creyente, ya que esto es lo que le proporcionará coherencia y firmeza interior. Como cristianos somos retados a cada momento por familiares, amigos y todo el mundo para que no seamos tan estrictos con nuestra fe. Y algunos se atreven a decirnos que si no fuéramos así, quizá podríamos ganar más adeptos. Pero sucede que no predicamos para ganar adeptos, sino para dar a conocer la verdad acerca de la salvación en Cristo. Predicamos para que los hombres y las mujeres sean salvos. Veamos ahora la coraza de justicia. La coraza proporciona protección al soldado en las zonas vitales de su cuerpo. Era algo así como el chaleco antibalas moderno. Este era un elemento esencial para el soldado. Así como el cristiano no puede defenderse del enemigo en la batalla espiritual mediante su propia justicia, el soldado no podía ir a la batalla sin su coraza. Así que el apóstol aquí habla de la justicia de Dios. No está hablando de la justicia nuestra. O sea que esto es algo así como el fruto del Espíritu que nos ha sido proporcionado por Dios. Nos es proporcionado solamente por Dios. Sin la justicia de Dios, seremos presa fácil del enemigo. Estaremos vulnerables ante él sin esa protección de Dios. El cristiano está protegido por la justicia de Cristo, la cual le ha sido imputada según lo que Pablo expresa, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Y esto es lo que nos protege de las calumnias del diablo. Esta armadura es mencionada en el libro de Isaías como una pieza clave que Dios vestirá en la batalla final contra Satanás. Dice así la Escritura: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Isaías 59:17. El cristiano debe aprovisionarse de esta armadura para poder tener una vida recta que proteja su corazón y también proteja sus valores. Sigamos viendo el calzado del Evangelio de la Paz. Indudablemente que cuando Pablo se refiere a esto está pensando en Isaías 52:7, que ya él había utilizado en Romanos 10:15, donde exclama: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Se está refiriendo a los que van por el mundo predicando el Evangelio. Pablo está observando las sandalias del soldado, una pieza importante en la armadura que le daba estabilidad, pero también le daba protección en la batalla. Así que para el cristiano, la paz que viene como producto del Evangelio, de creer al Evangelio, le prepara para la guerra espiritual contra el mal.
Este elemento esencial en la vida del cristiano le brinda estabilidad y disposición para avanzar firmemente, sin tropezar. Y la última de las armas defensivas es el escudo de la fe. Que Pablo dice que es una protección contra los dardos de fuego del maligno. Estos dardos podrían ser, en el sentido espiritual, dudas, acusaciones o temores. El escudo que el soldado romano utilizaba era capaz de cubrirle todo el cuerpo. Este escudo estaba hecho de madera y recubierto de cuero animal con unos bordes de hierro arriba y abajo. Estos escudos eran sumergidos en agua antes de entrar en la batalla. Así tenían la capacidad de extinguir flechas impregnadas de alquitrán, o sea, flechas incendiarias. De la misma manera, la fe es capaz de hacer inútil cualquier ofensiva del enemigo que venga disfrazada de pensamientos de derrota y destrucción. El diablo no podrá crearnos pánico, ni podrá paralizar nuestro avance en la vida cristiana si estamos aprovisionados con ese escudo de la fe. Vamos a ver ahora las armaduras ofensivas que nos dan capacidad para avanzar y contrarrestar el mal. Como ya sabemos, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios habla utilizando el recurso literario de la metáfora. Utiliza su circunstancia como prisionero, aprovechando la imagen que tiene a su alcance del soldado romano que lo custodia. Este personaje que Pablo dibuja en Efesios 6, versículos 10 al 20, desde niño me ha cautivado. El apóstol ve al cristiano como un superhéroe que tiene que estar listo para enfrentarse con valor a Satanás y a toda su cuadrilla. Pues la lucha del creyente no es contra cosas de este mundo, dice el apóstol, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Es una lucha titánica. Entre las armas ofensivas del soldado romano que se relacionan con las armas espirituales del cristiano, como hemos dicho, específicamente se describe una, que es la espada del Espíritu. Estamos hablando de la palabra de Dios, dice Pablo. Es necesario que la tengamos lista y bien afilada, pues con ella podremos neutralizar y vencer toda oposición espiritual. En el soldado romano el uso de esta arma requería mucha práctica. El soldado debía ejercitarse arduamente en el uso de esta arma, practicando todo tipo de movimiento, aprendiendo las diferentes estocadas estratégicas que podían ser útiles para derribar al enemigo. Así también debía disciplinarse para un uso efectivo de sus extremidades y de todo su cuerpo, a fin de dominar la espada con la destreza necesaria. Este era en sí un arte que debía ser aprendido a cabalidad. Cuando le tocara entrar en acción, de seguro estaría listo para saber cuáles eran los movimientos a utilizar en cada caso y los lugares más vulnerables de su oponente. Y para que eso fuera efectivo, era necesario practicarlo innumerables veces hasta dominarlo perfectamente. ¿Sabe usted que nuestro enemigo, el diablo, también tiene sus mañas? El creyente debe anticiparse a esas mañas, tal y como hizo nuestro Señor Jesucristo cuando se enfrentó con él en el desierto de la tentación. Hecho que está narrado en Mateo 4, versículos 1 al 11. La Biblia en Apocalipsis nos brinda el retrato del Hijo del Hombre, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Apocalipsis 1:16. Esta es la única arma explícitamente ofensiva para el cristiano: la palabra de Dios, la espada que le es proporcionada por el Espíritu Santo. Así que debe discernir la palabra de Dios.
debe proclamar la palabra de Dios, debe usar la palabra de Dios para corregir cualquier error doctrinal. Finalmente veamos las armaduras estratégicas o de sostenimiento como protección mental y de acción continua. El apóstol Pablo relaciona el yelmo o casco del soldado con la salvación. Así era como el soldado romano protegía su cabeza. Este casco estaba hecho de cuero y recubierto de metal para una mayor resistencia. Los cascos tenían algunos adornos particulares que identificaban el rango del soldado. Pablo pensaba que de la misma manera que un soldado romano no iría a la batalla sin su casco, el cristiano no debe enfrentarse al enemigo sin estar debidamente protegido por la salvación que solamente se puede recibir mediante la fe en Cristo. Esta fe está segura en Cristo. En 1 Tesalonicenses 5:8 el apóstol Pablo se refiere a la esperanza de salvación como yelmo. Pablo era consciente de los pensamientos que vendrían al cristiano, principalmente en los primeros tiempos, cuando la persecución era la norma, lo cual podía producir en los creyentes desánimo. Así que Pablo establece que la salvación del cristiano está garantizada en la persona de Jesucristo, a pesar de cualquier cosa que pase. A Satanás se le hará imposible entonces tener éxito en su afán de desacreditar nuestra fe, si estamos firmes en la certeza de que nuestra salvación es algo seguro aquí y ahora. Debemos saber que la salvación en los escritos de Pablo constituye una experiencia presente y también una esperanza futura. El creyente debe estar confiado en que Dios completará la obra que ha comenzado. De modo que este elemento del yelmo de la salvación proporciona esperanza, proporciona claridad y proporciona seguridad en la identidad espiritual del cristiano. Y finalmente llegamos a lo que podemos considerar como lo que proporciona a la armadura de Dios la capacidad de poder ser efectiva en las manos del creyente. Nos referimos a la oración en el Espíritu, a la oración, que aunque no forma parte de los elementos metálicos del soldado romano, sí es parte vital para el cristiano que se tiene que enfrentar en la batalla espiritual. Esta es una pieza esencial en el combate contra el enemigo. Esta no es una guerra convencional, razón por la cual toda esa armadura debe estar revestida de un ejercicio constante de oración. La oración es el vínculo permanente entre el creyente y su Padre Dios, así como lo expresa todo el pasaje de Efesios 6, versículos 10 al 20. Pablo dice que no debemos escatimar cualquiera forma de orar. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Así que ya sea que oremos solos, que oremos en grupo, que oremos de manera formal, que oremos con un tiempo específico o que oremos en cualquier lugar o en cualquier circunstancia, ya sea con el pensamiento o con nuestra voz audible, es necesario que la oración forme parte de nuestro estilo de vida. Si nosotros queremos tener éxito en el uso de estas armas espirituales. Porque estas armas no son de este mundo, son de Dios, son armas sobrenaturales y debemos usarlas bajo la influencia de una vida de oración. Así que debemos orar en nuestras casas, con nuestra familia. Debemos orar en el templo, en los cultos de oración de cada semana en la iglesia. Bueno, no deberíamos perdernos esos encuentros con nuestros hermanos. Dios nos usará grandemente si estamos en la actitud de orar. Si esto forma parte de nuestra cotidianidad. Cuando Dios necesite a alguien orando por alguna situación, no va a usar al que no ora, sino al que ora.
Serás motivado por Dios para orar cuando hagas de ello una costumbre. Dios te bendiga.